Buenos días. Comienzo de la Semana Mayor, Domingo de Ramos. Comienzo de estos días santos, días que ustedes y yo debemos vivir con intensidad, con una vida espiritual intensa, llenarnos del Dios de la vida. Una semana donde nosotros nos tenemos que compenetrar con la palabra de Dios, nos tenemos que compenetrar con Jesús, nos tenemos que renovar. La Semana Mayor, donde también es importante que busquemos la reconciliación con nuestro Dios en el sacramento de la confesión. Semana Mayor, que es el momento para vivir intensamente el tener fe, el ser católico, el ser cristiano, el ser hijo de Dios. En este domingo, Día del Señor, donde tenemos un compromiso, ir a nuestra parroquia más cercana. Hoy se bendice los ramos, también llevar una ramita de ese ramo bendito para nuestra casa, hacer una cruz, tener un lugar especial. Es día para nosotros vivir nuestra fe. Es día para reunirnos con nuestros hermanos que compartimos un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Dios. La lectura del día de hoy pues son lecturas un poco largas. No voy a hacer, solamente voy a leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la forma breve. Hay una forma larga, la forma breve, es la que voy a compartir. Pero quiero que estemos todos atentos, ¿sí?, a la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en este domingo. A lo largo del año se lee 2 veces la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hoy Domingo de Ramos y el próximo viernes, el viernes de pasión de la muerte de Jesucristo. Vamos a estar atentos a la lectura, vamos a estar atentos a la pasión, vamos a estar atentos en esta lectura que es ya las últimas horas de Jesús en esta vida. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y le mandó poner una vestimenta blanca,
Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y le dijo: me han traído este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan, tampoco Herodes. ¿Por qué me lo ha enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Él le dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grito que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron a mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y le dijo: hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosa las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlo con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otro ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decía: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región
y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa diciéndose y dándose golpe de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y si estuvimos atentos, pues en las últimas horas de Jesús, los momentos difíciles de Jesús, cuando ya estaba frente a frente con Pilatos, luego lo vemos frente a frente con Herodes, y luego frente a frente con el pueblo, frente a frente con Pilatos, pues Pilatos le faltó decisión. No quería matar a Jesús, pero le temía a la gente. No tuvo personalidad y dejó arrastrarse por la multitud, por la gente, por los que estaban allí. Le faltó algo muy importante, le faltó personalidad. Luego estuvo cara a cara con el rey Herodes, que quería de Jesús un milagro, quería que Jesús le hiciera a él un espectáculo para él, para convencerse. Y Jesús ni una palabra. Y luego el rey Herodes pues pensó que Jesús pues era un payaso, que tenía que estar a su servicio, ¿sí?, al servicio del rey Herodes, y hacer lo que el rey de Herodes pues quería en ese momento, cosa que Jesús no hizo. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a dar un espectáculo, Jesús vino a darnos a nosotros y a darnos a conocer una manera de vida. Jesús no vino a dar a conocer a nosotros un nuevo mensaje alentador, un mensaje rejuvenecedor, un mensaje que nos lleva a tener paz en esta vida y luego vida eterna cuando nos llame a la casa del Padre. Luego lo veremos frente al pueblo, un pueblo que lo lloraba, hombres y mujeres que lo lloraba, que lo amaba. Y él le dijo: si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no hará con el árbol seco? Pero estaba la otra parte del pueblo que gritaba: crucifícale, crucifícale. La otra parte del pueblo que lo odiaba, y no había, ¿sí?, no había nada de peso, porque todo lo que Jesús había hecho, lo había hecho bien. Todo lo que había hecho, lo había hecho siempre a favor del prójimo. Pasó por el mundo haciendo el bien. Fue a servir, y Él nos lo dice. Estoy en medio de ustedes, no para que me sirva, he venido a servir al mundo, no para que el mundo me sirva a mí, vine a servir al mundo. Por lo tanto, ahí estaban aquellos que lo odiaban sin razón, y el otro grupo que lo lloraba con razón. Y luego veremos a Jesús crucificado en medio de dos malhechores, uno que lo insultaba, que lo injuriaba, estando en ese mismo suplicio, y el otro que se arrepintió, le pidió perdón. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego
desde la cruz entregó su vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho eso, expiró. Y dicho esas palabras, entregó su vida al Padre por amor a nosotros. En el Evangelio de San Juan nos lo dice, capítulo 15, versículo 3. No hay amor más grande que este, que fue el amor que Jesús nos mostró en ese momento de pasión, en ese momento de esas horas angustiosas, hasta llegar a la cruz, hasta decir esas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por eso nos dice Jesús, no hay amor más grande que este, que da la vida por sus amigos, y Él dio la vida por cada uno de nosotros, por ustedes, por mí, por cada uno de nosotros. Por eso es que esta Semana Santa la tenemos que vivir con toda la plenitud, porque vamos a recordar esos momentos cuando Jesús entregó la vida por cada uno de nosotros. Nos tenemos que preguntar, ¿valió la pena lo que Jesús hizo por mí? Muchos de nosotros vamos a decir no, pero nunca es tarde para mostrarle al Señor que lo amamos, y nunca es tarde para comenzar a hacer ese esfuerzo para decir: Señor, tú diste la vida por mí, me esfuerzo por ese amor que tú me has mostrado en la cruz, por ese amor que me tuvo en ese momento en la cruz. Me voy a esforzar también para dar de mi vida lo mejor y poderle decirle al Señor Jesús: todo eso lo hago porque tú me amaste primero. Pues hermanos, vamos a terminar y lo invito a que vuelva de nuevo a leer, a escuchar esta pasión, y vamos a sacar también nuestras enseñanzas, nuestra reflexión para nuestra vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, y a vivir este domingo de Ramos, con mucha intensidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.